Pues muy buenas tardes a todas y a todos, les doy la bienvenida a la clase de ecología. En esta ocasión vamos a continuar hablando sobre cambio climático. Ya habíamos dicho que cambio climático es una consecuencia del calentamiento global, es decir, los efectos de la producción en excesivo de los gases de invernadero están ocasionando que la capa de la atmósfera se ponga más gruesa y que los rayos del sol que entran ya no puedan salir. Eso hace que la temperatura promedio del planeta empiece a aumentar. Y al aumentar la temperatura promedio del planeta ocasiona variabilidad en los climas normales en los cuales estaban adaptados todos los seres vivos. Y que ahora ese cambio está ocasionando graves problemas. Una de las víctimas que habíamos visto sobre esto era el oso polar, pero otra de las grandes víctimas también es de las especies son las tortugas. Entonces para ello les traigo un video que vamos a ver ahorita sobre esto. Dice: las últimas víctimas del cambio climático son las tortugas marinas. Un estudio ha descubierto que la población de tortugas verdes en ciertas zonas del Pacífico es de 116 hembras por cada macho, lo que supone una grave amenaza para la supervivencia de esta especie. ¿Qué tiene que ver el cambio climático en esto? El sexo de las tortugas viene condicionado por la temperatura de la arena donde son enterrados los huevos. A más temperatura, más probabilidad de que sean hembras. En la Gran Barrera de Coral de Australia, la situación es muy grave. El 99% de las tortugas jóvenes son hembras. Mayores temperaturas significa arenas más calientes. Y debido a que las tortugas, la mayoría son hembras por la temperatura alta. Estamos viendo que en las playas no están naciendo machos, todos son hembras. ¿Pero las tortugas no se adaptan? Sí, las tortugas marinas viven desde hace más de 100 millones de años. En este tiempo han sufrido altibajos de las temperaturas y superado muchas adversidades medioambientales. El problema es que la evolución requiere varias generaciones para que los animales se adapten. Y en este caso, el cambio climático está ocurriendo demasiado deprisa. Las soluciones pueden ser proveerles de más sombra, o también hay de opción de tener lluvia artificial. Pero también proteger las crías machos de las amenazas, como las redes de pesca, será muy importante en el futuro. Las tortugas marinas mantienen los arrecifes de coral y son transportadoras de nutrientes, por lo cual cualquier daño sobre ellas implicaría graves consecuencias en la cadena. Yo les había platicado que todos los seres vivos en este mundo son importantes, tienen una función que realizar. Y esa función que realizan en su ecosistema se llama nicho ecológico. Entonces, cuando una especie es
desaparecida de ese ecosistema, se pierde un nicho ecológico muy importante. Y al perderse ese nicho ecológico, posiblemente se pierdan varios, porque esa función que tenía esa especie no la hace otra inmediatamente. Otra especie no hace esa función inmediatamente. Tiene que haber todo un proceso de adaptación y de evolución que se lleva miles de años para llegar a ese punto. Entonces, si perdemos a las tortugas marinas, vamos a perder la función que realizan las tortugas marinas en los ecosistemas marinos, en los arrecifes. Ellas son organismos migratorios y que hacen que distribuyen las composiciones orgánicas en los ecosistemas, en los diferentes ecosistemas, cuando ellas se hacen sus migraciones. Se alimentan de pastos marinos y eso permite tener un control de las poblaciones de los pastos marinos. Y además pues son alimentos de muchas otras especies. Desde cuando son pequeñitas, muchas especies se alimentan de ellas y son parte de esa gran cadena alimenticia. Si la perdemos, vamos a perder todo el sistema. En este caso, el cambio climático lo que está ocasionando es que, como son reptiles, la temperatura para los reptiles es muy importante para designar el sexo. Si las temperaturas de la arena son muy altas, entonces las tortugas, hay un cierto rango. Si son mayores de esta temperatura, cuando nacen son hembras. Si son menores, van a ser machos. ¿Qué pasaba antes? Que las temperaturas sean promedio. Íbamos a tener días calientes, pero también días templados. Por lo tanto, las poblaciones eran variadas. Tenían un promedio entre machos y hembras igualitario. Y eso permite la reproducción. Pero con el aumento de la temperatura, el promedio de hembras va a ser mayor. Y al ser mayor, por ejemplo, el 90% nos estaban diciendo. 90% quiere decir que de 10 tortugas, una es macho y las otras 9 son hembras. Entonces, ese macho no se puede reproducir con las 9. Son muchas. Entonces esas hembras no van a tener con quién reproducirse, y al no tener con quién reproducirse no va a haber descendencia, y de esa manera se pierde una especie. Como esas hay otros ejemplos. Tenemos las ranas también son muy sensibles, pero ellas a la radiación del sol, porque su piel es muy delicada. Entonces hay ranas que se están extinguiendo, pero por el cambio climático tan fuerte de la radiación del sol, que no permite, sus temperaturas son muy altas ya, y ellas requieren una temperatura promedio. Aparte de los problemas de las sequías y demás, ¿verdad? El cambio climático es un fenómeno que está ocasionando graves problemas en todos los ámbitos. Vamos a ver otro video que habla del 2019, creo. Mientras en Australia estaban a 49 grados centígrados, o sea, una temperatura muy alta, en Chicago estábamos a menos 48 grados centígrados, o sea, una temperatura muy baja. En ambos lugares nunca se habían llegado a esos grados de temperatura tan alta y tan baja. Dice: bienvenidos al caos climático. Mientras que dice: bienvenidos al caos climático. Mientras que en el desierto de Sahara se están inundando, cosa que tampoco había sucedido antes, que se inundaran en el desierto de Sahara.
Era un fenómeno que no se había visto. Los huracanes en otras partes eran muy altas. Mientras Australia sufre una de las olas de calor más graves de su historia, en Chicago hace más frío que en el Ártico. El cambio climático multiplica los fenómenos meteorológicos, rompe el equilibrio ambiental del planeta, es jugar con nuestras vidas. Sequías interminables, lluvias torrenciales, olas de calor. Los científicos han avisado de que faltan solo 12 años para llegar al punto de no retorno. Los jóvenes de medio mundo ya se están levantando, hartos de ver cómo su futuro peligra y los gobiernos no reaccionan. Quiero que entres en pánico, quiero que actúes como que si la casa estuviera en llamas, porque lo está. O sea, esto fue 2019, antes todavía de la pandemia, y ya teníamos fenómenos climáticos tan extremos ocasionados por el cambio climático. Y esto hizo que los chicos se levantaran, y tienen una líder que se llama Greta, que fue una chica de 14 años que levantó la voz y dijo que tiene que ser escuchados, porque lo que les estamos dejando a los jóvenes con los problemas ambientales es muy grave. Y entonces ella empezó a promover que un día a la semana no asistieran a las escuelas y que fueran a exigir sus derechos, a hablar, a hacer manifestaciones con respecto a que los gobiernos tienen que hacer acciones para detener este proceso de cambio climático. Esas acciones se llaman medidas de mitigación. Necesitamos hacer medidas de mitigación, medidas de conservación, medidas de restauración, acciones que permitan que se detenga todo este proceso que viene de cambio climático ocasionado por el calentamiento global, ocasionado por la emisión de gases de efecto invernadero, ocasionado por las actividades humanas, ocasionado por lo que hacemos día a día, desde lo que consumimos hasta nuestros hábitos diarios. Entonces, todos tenemos que ver en este proceso para que podamos remediar. Los científicos nos dicen que tenemos poco tiempo. Para el 2019, es más, la fecha marcada es el 2030. Y el 2030 ya está corriendo, estamos en el 2021. 9 años. 9 años para poder hacer algo. Porque cada vez que se aumente un grado de temperatura promedio de la atmósfera, va a ser un aumento de todos los fenómenos naturales mayores. Por ejemplo, lo que estamos teniendo ahorita, las grandes sequías, los incendios forestales ocasionados por las grandes sequías. Acabamos de pasar uno en la Sierra de San Juan y lamentablemente hubo la muerte de una persona que fue a caminar. Ustedes, yo creo que la mayoría conocen subir el cerro a la batea. Es un camino que hay personas que lo hacen como ejercicio todos los días. Y esta persona era un maestro que iba a diario a caminar a la batea y se vio en medio de un incendio forestal y murió en eso. Desgraciadamente sucedió, pero eso fue causa de que la temporada seca está muy fuerte, causa de que esa temporada seca, al estar muy fuerte, hay plantas que pierden sus hojas, entonces es materia orgánica muy fácil de encender. Y si nosotros dejamos un pedazo de vidrio tirado como basura, o un envase de plástico tirado ahí nada más como basura, hasta una bolsa de plástico, la luz del sol, eso forma como una lupa. Entonces al caer los rayos del sol
y atravesar esa superficie se forma como una lupa y entonces empieza a encenderse, a quemar. Tan grave como eso y provocamos los incendios. Entonces, todos tenemos algo que hacer para eso y depende de nosotros nuestro futuro de vida para que podamos lograr que esas condiciones sean mejores y no sea catastrófico como muchos nos están diciendo, que si no hacemos algo la situación va a ser catastrófica, pero en nuestras manos está hacerlo. Ahora que sí, en nuestras manos está el remedio. Por ejemplo, cambios climáticos en el 2019, eventos climáticos globales más relevantes en el mayo de 2019. Y todavía no llegamos a contar del 2020, pero bueno, vamos a hablar del 2019. Temperatura promedio global. En mayo de 2019 tuvo la cuarta temperatura promedio global más alta desde 1880. La extensión del hielo ártico fue el 2 de mayo con la menor extensión desde 1979. Con un 8.5% menos de hielo que el promedio de 1981 al 2019. En Asia se presentó el 8 de mayo más cálido que se tiene registrado. En Japón se presentó la temperatura máxima del registro al alcanzar los 39.5 grados centígrados. Jamás había pasado eso en el Japón. En Europa presentó el mayo más frío desde 2004. En Israel, una onda de calor del 22 al 24 de mayo rompió los récords de temperatura. En Australia, las condiciones más secas que el promedio, con el 83% menos de precipitación, dio lugar a las más secos desde 1901. En Nueva Zelanda fue el 3 de mayo más cálido en el récord de 111 años. En África fue el 2 de mayo más cálido desde que inició el registro. En la Antártida, la extensión de hielo fue 13% menor que el promedio de 1981 al 2019. La menor en todo el récord. En Sudamérica, este mayo, lo mismo que en el 2002, fueron el 3 de mayo más cálido del registro desde el 2015 al 2017. Hawái, durante mayo se registró la temperatura más alta respecto al promedio histórico. En el centro de Estados Unidos se produjeron 500 tornados. 500 tornados, imagínense, duplicando el promedio de 3 años de 226, con el periodo de 30 días más activos desde 2011. O sea, en 30 días hubo 500 tornados. Y todavía no hablamos del asunto de los huracanes. Pero las temperaturas, los cambios climáticos están ocasionando que los huracanes, los tornados sean más frecuentes, más intensos y más fuertes. Esto es de 2019. ¿Qué será del 2020? En 2020 cayó la pandemia. En el 2020 tuvimos otros problemas climáticos. Ustedes, me gustaría que revisaran, que investigaran qué fue en el 2020 y que hicieran una nota así. ¿Se registraron las temperaturas más altas? Porque yo vengo escuchando desde el 2007 que fue el año más caluroso de la historia del planeta. 2008, el año más caluroso de la historia del planeta. 2009, el año más caluroso de la historia del planeta. 2010, el año más caluroso de la historia del planeta. Y así, sucesivamente, cada año vengo escuchando que es el año más caluroso, el año más caluroso, el año más caluroso. Esto es evidente.
que está aumentando la temperatura. Si cada año escuchamos es el año más caluroso, es porque aumentó la temperatura, Ahora, sé que esto se escucha dramático, pero ¿qué podemos hacer? Aquí viene la solución de qué podemos hacer. ¡Hola! Estas son las formas en las que podemos evitar el cambio climático. ¡Empecemos! A ver, la número 1. Malas noticias. No se puede evitar el cambio climático. ¡No se puede! Quiero que esto se te quede grabado en piedra. ¡No se puede evitar el cambio climático! Además, aunque intentara hablarte de cambio climático, no serviría de nada. Porque no te importa el cambio climático. De hecho, así es como va a titularse ahora este vídeo. ¿Por qué no te importa? Bueno, esta publicación es interesante. Dice que nuestra capacidad para preocuparnos por algo es como un vaso. Un vaso que podemos llenar con una cierta cantidad de miedo. Y de tanto usar imágenes terribles, hemos desbordado el vaso y nos hemos saturado. El resultado, el miedo, ya no funciona. Un momento, ¿vas a quedarte? Vale, aclaremos lo que es el cambio climático. Gases de efecto invernadero, principalmente CO2, o sea, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Ayudan a la atmósfera de la Tierra a retener el calor del Sol, el llamado efecto invernadero. Lo cual es bueno para muchas cosas. Básicamente, para que exista la vida. Sin estos gases, la temperatura media de la Tierra sería de 18 grados bajo cero. Son buenos. Pero resulta que una especie en concreto los ha producido en grandes cantidades, principalmente dióxido de carbono. A partir de la llamada revolución industrial, comenzamos a quemar carbón, petróleo y gas natural como bestias, para producir energía y fabricar cosas, produciendo muchísimo CO2. A su vez, muchas de las cosas fabricadas también emiten CO2. A causa de ello, la temperatura ha empezado a subir más de lo que sería natural. Esto es lo que llaman calentamiento global. Este calentamiento es la causa del cambio climático. Y si nuestro clima cambia y se hace más cálido, ocurren cosas terribles. Subida del nivel del mar, desbordamiento de ríos y lagos, incendios forestales, avance de desiertos, muerte y desplazamiento de especies. ¡Mentira! A esto se le suele llamar negacionismo. Es otra de las razones por las que no te importa el cambio climático. ¿Qué dices? El negacionismo es una postura que dice básicamente que cualquier cosa sobre cambio climático... ¡Eso es mentira! No hay datos fiables. Aunque en realidad sí los haya. Uno de los datos más impresionantes es el estudio del hielo de la Antártida. En ese hielo hay burbujas de aire de los últimos 400.000 años. En esas burbujas hay datos sobre el dióxido de carbono y la temperatura de eras pasadas. Y hemos visto dos cosas. Uno, que cada vez que sube el CO2, sube también la temperatura. Y dos, que actualmente estamos llegando a los niveles más altos de CO2 jamás registrados. Pero mira tus propios datos. El clima se calienta y se enfría de forma natural. ¡Son ciclos! Sí, es cierto. Durante millones de años, el CO2 y la temperatura han bajado y han subido de forma natural. Pero lo natural no siempre mola. La clave es la velocidad. Si los niveles de CO2 suben rápido y el planeta se calienta también rápido, puede ser una masacre. Aquí ocurrió lo que llaman la Gran Muerte. Desaparecieron el 95% de las especies. Durante millones de años, la Tierra estuvo casi vacía. Y he dicho que subió rápido, pero esto fue una subida de CO2 de miles de años. Ahora podríamos estar volviendo a esos niveles, pero en solo unos cientos de años. Aunque nos estemos calentando, los científicos no se ponen de acuerdo en que el ser humano sea la causa. El panel de expertos internacional sobre cambio climático es muy cuidadoso. Por eso, sobre si somos la causa, en 1995 decían que era posible, después probable, luego muy probable. La última vez ha dicho que es extremadamente probable.
La actual subida de CO2 empieza justo cuando empezamos a construir fábricas y quemar carbón. Está sucediendo y somos la causa. La gente que habla de cambio climático solo quiere hacer dinero. La verdad, podríamos decir que donde hay dinero es detrás del negacionismo, porque durante años, estudios negacionistas han sido financiados por empresas cuyo nombre no te costará encontrar en Google. Y los estudios que respaldan lo que decimos no están pagados por compañías. Este grupo de científicos de Naciones Unidas han sido elegidos por 195 países y no cobran por ello. Pero este vídeo es posible gracias a una empresa. Concretamente, Acciona, una empresa que se dedica al negocio de las energías limpias y las infraestructuras sostenibles. Así que tenemos que dejarlo en empate, por ahora. Tengo que reconocer que hay intereses a ambos lados, y eso le viene bien al negacionismo, porque los estudios científicos con que podemos combatirlo, de pronto no tienen tanto valor. Ya no te fías de ellos. ¿Y si te están intentando vender una moto? Cómprate un Tesla. Esto es parte de lo que se llama posverdad, y hace las cosas todavía más complicadas. Parece que aunque algo sea verdad, puedes no estar de acuerdo. Y luchar contra la posverdad es tan agotador que aunque no seas negacionista, para no tener que luchar contra ella, buscamos excusas. Una es el tecno-optimismo. Hace 200 años, el británico Malthus dijo que en algún momento la población de la Tierra sería mayor que nuestra capacidad de producir comida. Que todos nos moriríamos de hambre, vaya. Pero Malthus no contaba con tecnologías como fertilizantes, insecticidas y semillas más resistentes que aparecerían 150 años más tarde, disparando la producción de comida. Así que no importa que el planeta se esté calentando más de lo normal. No estamos contando con tecnologías que tendremos dentro de 20 o 30 años que quizá solucionen esto. Otra manera de evitar pegarte con la posverdad es el keep calm, el vamos a calmarnos. El cambio climático es real, pero no podemos pasar de golpe a producir nuestra energía con cero CO2. Esas tecnologías son caras, deben desarrollarse. Primero deberíamos apostar por el gas natural, por ejemplo, que, oye, produce un 50% menos de CO2 que el petróleo o el carbón. Pues eso, que poco a poco. Último truco, para no pelearse con los negacionistas. Esta es buena, irse a algo seguro. Decir que hay otros problemas más urgentes que el cambio climático. Vale. Estas son las razones por las que el cambio climático no te importa. Pero ya que estamos, intentemos desactivar esta bomba mental, ¿no? El Foro Económico Mundial lleva desde 2008 editando un informe sobre los riesgos que amenazan a la humanidad. Y retos como pandemias, guerras o crisis económicas han ido desapareciendo de los primeros puestos, en los que ahora están armas de destrucción masiva, esto es un clásico, eventos meteorológicos extremos, crisis del agua, desastres naturales y, sorpresa, fracaso de medidas contra el cambio climático. No me malinterpretes. No es que estos otros riesgos no existan, es que en términos de impacto mundial, estos pueden hacer mucho más daño. ¿Y por qué piensan esto? ¿Se lo han inventado? Claro que no, hombre. Creo que es pura lógica. Que la razón es que todo está conectado. Me explico. En la última edición visualizan todas estas amenazas como una red de problemas que están conectados unos a otros. Vale, poco a poco. Es obvio que si tenemos un problema de agua, vamos a tener crisis de cosechas que acaban en una escasez de alimentos, ¿verdad? El cambio climático es de los problemas que más conectado está a otros problemas. Las crisis de agua y de alimentos son las obvias, porque las precipitaciones van a cambiar. Por el calentamiento, las lluvias se irán a otros lugares, provocando sequías en algunas zonas, y serán más violentas. Además, los desastres naturales serán cada vez más intensos y frecuentes. Vamos a unirlos también. Nuestras ciudades, nuestras carreteras, nuestros túneles, puentes o presas no están preparados para el cambio climático. Y se espera que fallen más y más. De hecho, ya hay países que piden ayuda porque creen que van a desaparecer. No hablo de grupos ecologistas, hablo de gobiernos desbordados que están pidiendo ayuda. Escasez de alimentos, escasez de agua. El cambio climático va a estar detrás de las mayores migraciones que veremos en el futuro. Otro tipo de crisis que muchos gobiernos resuelven mal. El mapa de problemas completo da bastante miedo y está pensado para un mundo de 7.500 millones de personas. Pero en 2050 quizás seamos 10.000 millones. Piensa en las dimensiones que puede tener esto. Todo está conectado.
Y el cambio climático empeora casi todo lo que te puedas imaginar. Sigue teniendo sentido pensar que hay problemas más urgentes si podemos conectar casi todo al cambio climático. No me respondas aún, no es una conclusión todavía. ¿A por qué vamos ahora? Tecnooptimismo. Lo más ambicioso que tenemos hasta ahora es el Acuerdo de París, firmado por los 195 países que se comprometen a comenzar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente a partir de 2020, para no subir más que 2 grados de temperatura por encima del nivel de antes de la Revolución Industrial. Ya hemos subido 1,1 grados. Estamos aquí. Y así, reducir los efectos. No evitar. Buscan reducir los efectos del cambio climático. ¿Qué tecnooptimismo? Nadie piensa en evitar el cambio climático. Ya no se puede evitar. ¡No se puede! Solo están viendo cómo hacerlo menos malo. Por otra parte, siento ser crítico con el Acuerdo de París, pero expertos de la ONU dijeron que la reducción de CO2 a la que se comprometieron los países al firmar el acuerdo no bastaría para quedarnos debajo de 2 grados, sino que nos haría subir hasta 3,4 grados este siglo. ¿Ves las noticias últimamente? Los huracanes más violentos se forman precisamente cuando aumenta la temperatura de la superficie del océano. Huracanes como Irma están batiendo récords de duración y potencia. Así que imagina su intensidad si llegamos a 3,4 grados. Si los países no se comprometen más, el gran acuerdo no servirá de nada. Nada de keep calm, esto ya está aquí y tenemos menos tiempo del que pensamos. Países que desaparecen, desastres naturales cada vez más violentos, cosechas perdidas, hambre, guerras por el control del agua, gente obligada a emigrar, gobiernos que no están preparados para el futuro y quizá no respondan como esperamos. ¿Te suena esto? Bueno, por supuesto que te suena. Gente como la escritora Ursula K. Le Guin llaman la atención sobre el hecho de que estos últimos años, cine, literatura y videojuegos solo producen estas visiones sobre el futuro, mundos oscuros y, lo que es peor, inevitables. Estas profecías terroríficas se llaman distopías. Vivimos en una cultura que parece aceptar que el futuro será obligatoriamente un infierno, lo cual refuerza nuestro problema. El miedo ya no sirve para advertir sobre el cambio climático, ¿recuerdas? El miedo ya Vamos no a intentar verlo de otra manera. Pregunta: si todo está conectado y el cambio climático empeora otras cosas que consideramos problemas urgentes, ¿atacar el cambio climático ayudaría a resolver los grandes problemas de la humanidad? ¿Podríamos crear una visión positiva de todo esto? Pero estamos en la era de la posverdad y tú no sabes qué carajo creer, ¿verdad? Sin embargo, sobre esto de la posverdad, he preferido dejarme una carta para el final. Recuerda que la base es que hay un empate entre los intereses de dos grupos que te la intentan colar, negacionistas y creyentes en el cambio climático. Bueno, la verdad es que no es así exactamente. Las ayudas del Estado se las llevan generalmente las energías que más CO2 producen, y emitir CO2 en la mayoría de las veces no tiene ninguna multa. No discutamos sobre esto, solo tienen que googlear sobre lo que he dicho. Aunque la ciencia esté de nuestro lado, los que niegan que tenemos un problema tienen la ley de su parte. Por supuesto que hay intereses económicos. Siempre que haya empresas haciendo cosas, los va a haber. Funcionan con dinero, no nos chupamos el dedo. Pero las cartas están trucadas. No hay empate. Aquí sí puedo darte una conclusión ya. Tenemos que pedir que nuestros gobiernos garanticen un juego limpio. ¿Te acuerdas de una de las razones que dimos para el Keep Calm? No podemos pasar de golpe a producir nuestra energía con cero CO2. Esas tecnologías son caras. Deben Bueno, al negacionismo no le gusta que conozcas datos como que la energía solar es ya más barata que el carbón, el petróleo o el gas, ni que España ya cubre el consumo eléctrico de 3 de cada 4 casas solo con nuestra energía eólica. Está funcionando. Ni que China, el principal emisor de dióxido de carbono, está empezando a hacer los deberes y tiene ya el 40% de los aerogeneradores del mundo. Así que la posverdad solo tiene un nombre: manipulación. Y lo bueno de la manipulación es que no funciona tan bien si sabes que estás siendo manipulado. Ya puedes creer a la ciencia sin ponerte nervioso. El cambio climático está ocurriendo. Desde que comenzamos a notar las temperaturas, la tendencia es clara. Cada vez hace más calor.
Esto no va a cambiar. Nos tenemos que adaptar a la nueva situación. Vamos mal, no lo hagamos peor. Cuanto antes reduzcamos los gases de efecto invernadero, como el CO2, más reduciremos sus efectos. Mitigaremos, por usar la palabra que usan los científicos. Lo sé, hablar de adaptarse a un problema y de reducir el daño no es la cosa más guay del mundo. Pero te he dicho que intentaríamos verlo de otra forma. Actualmente nuestra red energética está basada en combustibles fósiles. Algunos países los tienen y otros no. Y eso genera guerras para controlarlos y crisis de precios. Pero no solo eso. Como estas energías generan demasiado CO2, hacen peor el cambio climático y aumentan esta distopía. Pero si nos adaptamos al cambio climático, tenemos que cambiarlos por energías renovables. ¿Qué pasaría? Menos CO2, energía más barata y disminuiríamos el riesgo de guerras. Porque la energía deja de depender de un sitio clave. Puede producirse en casi cualquier lugar. Eso nos hace más resistentes a las crisis, porque aunque falle un punto de la red, el resto sigue funcionando. A diferencia de antes. Es por esto que algunos expertos dicen que la energía solar tiene muchísimo potencial en África, donde no hay grandes redes de distribución de energía y quizás sería mejor producirla localmente. Además, 7 de los 10 países más soleados del mundo están allí. Quizá dentro de poco África venda electricidad a Europa a un precio muy competitivo. Vale, tendríamos menos guerras, energía más barata y nuevas oportunidades para muchos países. Pero esto no se queda aquí. ¿Qué pasaría si lo que construimos lo adaptamos al cambio climático? Pues que si tuviéramos ciudades, carreteras o puentes más preparados para esos futuros desastres, podríamos soportar mejor los desastres que ya tenemos. Hasta los negacionistas estarán de acuerdo en que no estamos preparados para los huracanes que sufrimos en la actualidad. Y si asumimos que las lluvias van a cambiar, deberíamos invertir en potabilizadoras, riego eficiente, desaladoras. Y si lo hiciéramos, podríamos resistir también mejor a otros problemas que nadie discute, como las sequías y las crisis de alimentos. Eso se llama adaptación. El cambio climático es un problema que tenemos ya. Y como todo está relacionado, combatirlo ayuda en casi cualquier otro problema que tengamos ahora. Por ejemplo, absorber CO2 se hace de maravilla con árboles. Les encanta el CO2, son junkies del CO2. Hay que plantar árboles. ¿Para qué sirven también? Para frenar la desertificación, un problema que afecta al 40% de nuestro planeta y que si combatimos nos hace más fuertes contra las crisis de agua y de alimentos. Si nos adaptamos al cambio climático y mitigamos sus efectos, estamos transformando la sociedad, Hay que haciéndola más transformar resistente su a pensamiento de cualquier la crisis sociedad. y atacando muchísimos otros problemas que te pueden parecer hasta más urgentes. Esta visión también usa el cambio climático. Pero ya no es una distopía. No se apoya en el miedo. ¿Sabes cómo se llama lo contrario a una distopía, verdad? Se llama utopía. Cuando en 1965 Stanley Kubrick rodó su película 2001 Odisea en el espacio, el hombre aún no había pisado la luna. Kubrick contrató a diseñadores de la NASA y les dijo: en el cine no tenéis límites. Imaginad todo lo que queréis conseguir. La película se estrenó y gente que trabajó en el proyecto Apolo ha reconocido que 2001 cambió su manera de pensar, que tanto los diseñadores e ingenieros que nos llevaron a la luna como los que trabajan en la actualidad para llevarnos más allá están profundamente influidos por esa película. La utopía dio forma a la realidad. El cambio climático es uno de los mayores errores que hemos cometido, pero intentar contarlo a través del miedo, de la distopía, solo hace que nuestra mente evite enfrentarlo y que haya gente que se aproveche de intereses. Las utopías no tienen que negar los problemas. ¿Recuerdas? Te dije que esto quedaba grabado en piedra. No se puede Precisamente las evitar el utopías cambio climático. incluyen los problemas porque son el mapa por el que quieren avanzar. Aunque no nos guste, vamos a tener que adaptarnos al cambio climático. Vamos a tener que luchar para que no vaya a más. ¿Y si dejamos de usar el miedo y comenzamos a ilusionar con todo lo
que podemos conseguir. Nuevos puestos de trabajo, menos pobreza, menos contaminación, menos problemas de salud, menos metano, consumo responsable de carne. La luz es la mano izquierda de la oscuridad. Es hora de que hablemos del cambio climático de otra manera. Comenta y comparte. Me importa el cambio climático. Bueno, estos son de los videos que más me gustan. Y más me gustan porque, como dice, no podemos educar con el miedo. Yo sé que ustedes, por muchos años, por mucho tiempo, no sé si ya es una generación que desde que tienen razón, recuerdan que les han estado educando con el miedo. Miedo a la contaminación, miedo a la pérdida, miedo a la basura, y que lo han estado escuchando de una forma tan así que para ustedes se hace que ya es normal. Como que es normal ver la basura en los paisajes. Cuando van a la playa, cuando van a los bosques y ven basura tirada, como que si fuera un elemento de ese paisaje. Y eso no es normal. Comer arriba de la basura tirada, sabiendo que esa basura se está ahí, organismos, microorganismos, que puede ocasionar problemas, y estar comiendo taquitos muy a gusto arriba de la basura, como que si fuera algo normal. Y eso no es lo normal. Se han normalizado acciones, actividades, y no es lo normal. Entonces, mi punto de vista es no decirles, si ustedes siguen tirando la basura, se van a morir, y que sí va a pasar, en el aspecto de que ya nos está ocasionando problemas de salud. Pero mi punto es decir, vamos a hacer acciones que ayuden a resolver el problema. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan a resolver los problemas, que resuelvan en las situaciones y los problemas que ven en su comunidad a través de una utopía. Utopía es imaginarnos qué es lo que queremos y trabajar para ello, para lograrlo. ¿Qué queremos? ¿Un mundo mejor? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo queremos mejor? Nos dan un ejemplo muy clarito sobre la película Odisea 2001. Fue una película de los años 70, creo que antes de los 70. Y cuando se planteaban poder llegar a la luna, pero que todavía no lo habían hecho. Y en la película se plantean cómo puede llegar, cómo pueden ser esos trajes espaciales, cómo pueden ser las naves espaciales para poder llegar a la luna. Y cuando los de la NASA, porque fueron gente de la NASA quien diseñó todo esto para la película, dijeron, es que sí lo podemos hacer en realidad. Y lo buscaron de tal manera que el hombre llegó a la luna a través de esos diseños, porque se los ha planteado como una ilusión, pero que ha trabajado para poder se les ha planteado como una ilusión y que ha trabajado para poder llegar a ese punto. Poder llegar a resolver. Yo les hablé alguna vez de Julio Verne. Fue un escritor. Fue un escritor que planteaba cómo poder llegar en su relato, en sus novelas,
que era viaje a la luna, viaje al centro de la Tierra, viaje al fondo del mar. Planteaba cómo poder llegar a esos lugares con instrumentos. Él describió el submarino para poder llegar al fondo del mar, y con los años la humanidad, los hombres dijeron, sí se puede hacer un submarino, y ahora existen los submarinos, ¿verdad? Y ahora ya no se nos hace tan difícil pensar en los submarinos, no se nos hace tan difícil pensar en una nave en el espacio, en los satélites. La comunicación que tenemos es por el manejo de los satélites alrededor de nuestro planeta, que son los que nos están ayudando a comunicarnos. Bueno, se planteó cuando estaban en Europa y no sabían que existían otros mundos, se planteó la idea de que el planeta era redondo y que podían viajar alrededor de él. Y así es como encontraron América en medio, ¿verdad? Cristóbal Colón llegó a América queriendo llegar a la India. Y así se han planteado cosas, ideas de cómo mejorar. El cambio climático es una problemática que ya lo tenemos encima, que podemos hacer acciones que mitiguen esos efectos y que podemos ayudar a que se detenga la temperatura, mantener un promedio estable de temperatura. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, con esperanza. Segundo, con alegría de que podemos lograr las cosas. Tercero, con una utopía, o sea, pensar en qué es lo que queremos lograr, de que podemos tener un mundo mejor. Y cuarto, y el más importante, es trabajar para que se logre eso. ¿Cómo podemos lograr nosotros, yo, Arely, tú, cómo podemos lograr para que se logre llegar a ese punto de lograr esa utopía? Pues planteándonos desde nuestra persona. Nuestro ambiente es lo que nos rodea, empezando por nosotros mismos. Nuestro cuerpo es mi ambiente principal. Entonces tengo que ver que mi cuerpo tenga salud, esté bien. ¿Cómo? A través del ejercicio, de la alimentación, cuidándome qué es lo que consumo, evitando las drogas. Que nuestra mente esté bien. ¿Cómo? Con buenos compañeros, con una buena relación con los demás, con nuestros amigos, con nuestra familia. Y luego a nuestra familia, en nuestro grupo familiar. ¿Cómo podemos tener nuestro ambiente bien familiar? No sé si el sembrar, por ejemplo, la huerta familiar les ayudó a comunicarse un poquito más con su familia, en hacer cosas en común para que sea nuestra casa más agradable, mantenerla limpia, ser aseados nosotros, cuidar nuestra recámara, que esté limpia, ordenada, poner la basura en el lugar adecuado, no regarlo, no dejar las cosas tiradas. Desde ahí, desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Luego, ver los problemas de nuestra comunidad, de nuestra colonia. Me han dicho, en mi colonia no tengo jardines. Bueno, construyan jardines. ¿Cómo pueden construir jardines? No necesitan mucho. Investiguen. Hay muchísimas ideas en internet de cómo pueden construir jardines con las llantas. Por ejemplo, las llantas de los carros que tiran, que ya no sirven, las pueden usar de macetas para construir jardines en las aceras, en los pedacitos que queden libres. Ahí pueden construir jardines. Si ustedes empiezan a sembrar árboles, a sembrar plantas, a sembrar, la fauna empieza a llegar solita. Y solito el clima empieza a cambiar, porque la humedad de las plantas hace que el clima sea más agradable. Si ustedes conocen mi casa, mis vecinos me dicen, es que parece la cabañita. Sí,
¿Por qué? Porque utilizamos materiales como el adobe, que son más frescos, que son más térmicos, para no gastar mucha energía con respecto a aires acondicionados ni calefacciones en época de frío, porque el material que está hecha mi casa me permite que en esta temporada, que es de temperaturas elevadas, cálida, mi casa sea fresca. Pero más que mi casa, por la construcción de los materiales, son las plantas que tengo. Tengo una bugambilia muy grande en la entrada de la casa que refresca. Tengo una pared verde completamente de enredaderas de plantas que refrescan. Tengo más de 50 pajaritos que están en las enredaderas, que ahí están sus nidos y que viven ahí. Sí, todos los días me despiertan con ese canto tan bonito de la naturaleza. Entonces, ustedes pueden hacer para que en su comunidad, su casa, su comunidad sea más agradable para ustedes mismos. Hay quienes me dijeron, es que aquí no hay nada, en mi colonia es pura tierra. Cámbienlo, ustedes pueden cambiarlo. Organícense como colonia, junten a los vecinos, hablen con ellos, hagan cosas para que eso sea más agradable. Y así estamos cambiando nuestro ambiente, estamos mejorando para nosotros mismos. Y después de la colonia hay que ver el municipio, intervenir, ser más activos con las acciones del municipio. ¿Por qué tenemos un tiradero a cielo abierto en lugar de tener un relleno sanitario? ¿Por qué si tenemos el relleno sanitario lo queman o lo hacen tiradero? ¿Por qué no decimos que nos cambien la forma de que recolectan la basura? Ahorita que están las elecciones, los candidatos prometen y prometen. Y ahorita nos prometen todo. Pero después, ¿por qué no vemos si realmente están cumpliendo con las promesas? Y entonces denunciar que no cumplen. Entonces hablar y decir, manifestarnos para que las acciones se realicen. Hay países donde la población se manifiesta. Yo, por ejemplo, pasé una época, fui a España y me di cuenta que la gente se manifestó porque el municipio tenía 3 días de no pasar a recoger la basura. 3 días. A veces aquí, ¿cuántos días tienen si no pasan a recoger la basura? O que no tenemos agua. Y la gente se manifestaba. Y al manifestarse, el municipio luego trabajaba para corregir las cosas. La población mexicana no nos manifestamos. Tenemos que saber cómo hacerlo en los foros indicados y en la manera indicada. La ley nos dice que nosotros, si hay una construcción que va a estar en contra de la conservación, nosotros como ciudadanos podemos manifestarnos. Tenemos 30 días para manifestarnos antes de que se realice esa construcción. Pero no estamos atentos. Como ciudadanos no estamos atentos. No somos responsables de las acciones ciudadanas. Tenemos que ser responsables, escuchar, ver y manifestarnos, hablar en sus debidos momentos. Pero para llegar a ese punto necesitamos educarnos. Y para educarnos es quitar todo eso que nos está distrayendo de una buena educación. Necesitamos leer, escuchar, ver a las personas que saben. No hay que quedarnos nada más con que los artistas de la televisión.
que ahorita están con que la Alejandra Guzmán y el papá y que la hija de la Alejandra Guzmán o sea, eso es información basura que nos meten en nuestra cabeza para tenernos distraídos y distraernos para las ganancias de unos cuantos, como siempre. Y nos manejan a la mayoría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quítate de todas esas cosas. De todas esas cosas que te distraen. Concéntrate en aprender lo que realmente necesitas aprender para tu futuro. Porque tu futuro es el que está en juego en esto. ¿Qué queremos o cómo queremos vivir nuestro futuro? Y debemos trabajar para ello. ¿Cómo? Con optimismo, con ganas, con entusiasmo. Hay mucha gente que está trabajando ya para eso. Hay muchas personas y tenemos varios logros con respecto a esto. Esta niña Greta es una de ellas. Vamos a ver lo que dice. Vivimos en un mundo extraño donde la ciencia nos dice unánimemente que estamos a unos 11 años de iniciar una reacción en cadena, irreversible, totalmente incontrolable, que probablemente significará el fin de nuestra civilización tal y como la conocemos. Vivimos en un mundo extraño donde los niños deben sacrificar su educación para protestar contra la destrucción de su futuro. Vivimos en un mundo extraño donde los políticos dicen que es demasiado caro salvar el mundo mientras gastan billones de euros en subvencionar los combustibles fósiles, donde un partido de fútbol o una gala de cine recibe más atención mediática que la mayor crisis que la humanidad ha enfrentado jamás. Evitar una catástrofe climática es hacer lo que parece imposible y sin embargo es lo que tenemos que hacer. Vivimos en un mundo extraño, pero es el mundo que mi generación ha recibido. Es el único mundo que tenemos. Nos encontramos en una encrucijada de la historia. Estamos fallando, pero todavía no hemos fallado. Todavía hay tiempo para arreglar esto. Depende de nosotros. Gracias. Esas son las palabras de Greta. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros, de ustedes como generación joven y de nosotros como generación vieja. Pero depende de que todos hagamos de este mundo mucho mejor, que podamos vivir con tranquilidad, que podamos vivir con mejores condiciones y se puede hacer, pero depende de nosotros que seamos más listos y tomemos acciones, actividades, cambiemos nuestros hábitos día a día. Les voy a presentar otro video que también me gusta mucho. Dice: los humanos están acabando con el planeta, pero también algunos lo están salvando. Ver imágenes como esta se ha vuelto algo normal. Mina de carbón, plástico en el mar, deforestación, contaminación del aire. Pero las que deberíamos replicar todos tienen que ser estas: limpieza de ríos, limpieza de océanos y playas, reforestación, reciclaje de plásticos. En Dinamarca, un hombre está prestando su kayak a cambio de recoger basura. En Sri Lanka encontraron la manera de convertir excremento de elefante en papel para evitar que más árboles sean talados. En los Galápagos, este hombre ha recogido miles de colillas de cigarros
para transformarlos en esculturas que concientizan y limpian su isla. En Tanzania reciclan el vidrio para transformarlo en bloques de construcción. Por cada 50,000 botellas recicladas pueden construir una casa. Y es mucho más económica que las normales. En Papúa Nueva Guinea tiran latas, pasan unas camionetas encima de ellas y toda una comunidad se une para reciclarlas. Y crean artículos reciclados para el hogar. Incluso construyeron una casa con 1.500.000 cajas de leches. En Perú, Marino limpió el lago utilizando nanotecnología. Antes se veía así y ahora luce así. Marino ahora está limpiando lagos más grandes en más países. En Chile están plantando arrecifes para vivir y darle vida a los nuevos arrecifes. También hay países enteros que están ayudando al planeta. Costa Rica logró vivir 300 días con energía renovable. Suiza recicla más del 50% de sus residuos urbanos. Con la cantidad suficiente de personas tratando de cambiar el mundo, sería cuestión de tiempo para demostrarlo el planeta que no todo está perdido. No está perdido, chicos. No está perdido. Tenemos esperanza. Esperanza que las cosas sean mejor. Y debemos de tenernos esperanza en nosotros mismos. Porque nosotros mismos, cada uno de nosotros, podemos hacer el cambio. Tú puedes hacer el cambio. Tú puedes tener ideas. Puedes tener innovaciones que ayuden a hacer limpias, mejoras, encontrar cosas nuevas, buscarlo, hay que pensarlo. En todos los ámbitos de todas las profesiones podemos pensar hacia el desarrollo sustentable. Piensen siempre en los objetivos del desarrollo sustentable. ¿Tú qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer el día de hoy? Por ejemplo, no gastar tanto el agua. Por ejemplo, apagar las luces. Por ejemplo, sembrar un árbol. Por ejemplo, hacer un huerto familiar. Por ejemplo, separar la basura. Por ejemplo, hacer composta. Una lombricomposta. Y esas acciones ya están haciendo el cambio. De todos los días. Todos los días, todos los días. Chicos, créanme, hay esperanza. Podemos tener un mundo mejor. Depende de nosotros. Depende de ti, qué es lo que quieres como tu mundo mejor. Nuestro ambiente es nuestro mundo. Yo no puedo cambiar Polo Norte. Yo no puedo salvar al oso polar directamente. Puedo hacer acciones aquí, en mi pequeño mundo que se llama Tepic Nayarit, pero estas acciones que haga yo indirectamente podrían salvar al oso polar. Porque si yo mis acciones hacen un proceso de mitigación para que no aumente la temperatura, entonces el oso polar va a tener hielo para poder vivir. De eso se trata. Hagamos acciones locales para mejorar las condiciones globales. Chicos, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Les agradezco que piensen en esto, reflexionen en esto. Y los espero en la siguiente clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Bye. Quiero enseñarles mi pequeño mundo que es mi casa. Quiero que vean la calle. ¿Cuántos árboles hay en la calle? El jardín. Y ahora vean la fachada de mi casa. La bugambilia, qué hermosa está, ¿verdad? De color. A simple vista, ¿dónde creen ustedes que se ve más esto?
Tenemos construcción de adobe, que hace que sea más fresca, más clara. Escuchen los pájaros. Aquí tengo unas orquídeas que fueron rescatadas de un árbol que cortaron. Las orquídeas son plantas que viven arriba de otro árbol, en las ramas de otros árboles, se llaman epífitas. Y estas orquídeas vivían en otro árbol que fue cortado de la naturaleza y pues se quedaron ahí tiradas. Se iban a secar, que no, ellas requieren ciertas condiciones para vivir, entonces me las traje, las puse aquí donde está, en el tronco de la bugambilia, y la bugambilia le está dando protección para que puedan vivir. Aquí tengo una planta de chile, este es epazote, este chiquito que está acá es chile y esta es albahaca. La albahaca ya está floreando. Acá tengo otras plantitas. Aquí tengo otras plantitas que están germinando. Este es liles, es una flor. Acá tengo cilantro, está creciendo apenas. Albahaca. Por ahí pasote, otras matitas de chiles. Entonces cualquier cosa sirve para germinar. Miren, este es rico. Podemos reciclar todo para poder plantar. Esta es la pared de mi casa y puse una enredadera. Poco a poquito ha ido creciendo y creciendo, ya cubrió toda la pared de la casa. No lo hemos querido cortar o rebajar la rama, porque aunque ustedes no lo crean, aquí viven 50 pajaritos de gorriones, una especie de gorriones. Esta es su casa. Ahorita todavía no llegan a dormir, pues ya no tardan. De más noche, de repente llegan todos. En la mañana se van todos a buscar comida, tempranito. Entonces pues es parte de lo que tengo yo en casa, lo que hemos organizado aquí en nuestra familia. Hemos ido adaptando un poco de ecotecnias, por ejemplo, aquí ven ese tubo blanco, es el desagüe de la azotea de la casa. Es cuando llueve, por ahí se junta el agua pluvial. Pero este tubo lo destinamos a que llegue hasta este aljibe para que podamos utilizar el agua que se capta de lluvia, utilizarla aquí y aquí la almacenamos. Y cuando la necesitamos, pues a través de la bomba sube hasta el tinaco y nosotros lo podemos utilizar para la casa. Miren. Aquí estoy en el pasillo de mi casa, de las escaleras, y aquí puse una mesita para tener mis violetas. Entonces sembré violetas y lo que estoy haciendo es reproducirlas. Y para ello estoy utilizando todas estas tacitas que están rotas, que ya perdí el asa, para reproducir las violetas. Entonces así, de esta manera, estamos reciclando y tenemos nuestras plantas. La idea es que ustedes busquen espacios y todos los espacios son buenos. Mi esposo ha utilizado las llantas para hacer asientos, para que tengamos aquí en el patio, podamos sentarnos. Encontramos estas maderas y también las utilizamos para sentarnos. Entonces ahí está una de mis perritas, la Yoda, acá está la otra, la Chuba. Mi esposo puso este, que nos sobraba, un desecho, pero que lo utilizamos para que los pájaros puedan tener agua.
También las abejas pueden llegar aquí en la mañana muy tempranito se vienen a bañar aquí, tomar agüita. Entonces, como ven, ustedes pueden utilizar cualquier cosa que pueden poner en su casa, adaptarla para ambientarla. Como ven, ya van llegando a dormir. Por eso es que no queremos cortar esta pared de plantas. Cada vez están creciendo más las ramas. Debería de estar así cortito de poquito, pero pues es un hábitat para pájaros. Ya. ¿Ven? Ahí están. Pues ya están acomodando para dormir. Y vean cómo algo tan pequeño en sus casas puede cambiar, ¿no? Y cambia el ambiente. También nos ayuda a sentirnos mejor, más cómodos, más alegres. Entonces, que no tengan espacio, ustedes pueden hacer los espacios. ¿Vieron cuántos llegaron ahorita? 3 al vuelo. Mira. Toda una comunidad de pájaros los que tenemos aquí. Y se ayuda con esta que se llama tulipán y esta que se llama la bugambilia. Y vean cómo esas paredes son de adobe. Eso que se hace que se refresque más. Entonces nuestra casa da esa sensación de frescura. Por lo tanto, pues, nuestro ambiente es todo lo que nos rodea, lo que está alrededor de nosotros. Y depende de cómo nosotros queramos que sea ese ambiente. Nosotros lo podemos cambiar, lo podemos modificar, lo podemos mejorar. Todas estas cuestiones ayudan a poder conservar y a vivir. Podemos crear nuestro mundo mejor. Ánimo chicos, sí se puede.